orgánico de procesos. En realidad es difícil en 10 minutos, y eso creo que el pueblo ecuatoriano debe entenderlo, tratar de analizar un código cuyo estudio en la Facultad de Derecho, nos lleva 2 años. Y en esta mañana, en el punto específico en el que quiero hacer hincapié, es el de la declaración de parte. Cuando llegó el proyecto original del Ejecutivo, efectivamente venía cambiada la confesión judicial por declaración de parte. El proyecto original decía en el artículo 187, declaración de parte es el testimonio acerca de los hechos controvertidos o el derecho discutido rendido por una de las partes a solicitud de la otra o por disposición de la jueza o juez como prueba para mejor proveer. Le presenté al asambleísta andino en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia una serie de observaciones por las que le hacía ver que no es correcto que se deje de considerar a la confesión judicial como tal y se le cambie el nombre a declaración de parte. En el informe para primer debate, la Comisión de Justicia aceptó mis observaciones y así en el artículo 168 y siguientes del informe para segundo debate, la confesión judicial volvía a ser lo que es confesión judicial. Ahora, ¿por qué, asambleísta andino, regresa usted al error inicial, al error de la declaración de parte? No sé. Me gustaría que, si puede explicármelo en ese bonito interrogatorio tipo película que nos acaba de hacer ver, permitiéndome repreguntarle, me encantaría. Pero el hecho es que, ya volviendo a la parte conceptual y técnica, les voy a explicar por qué no puede ser la confesión judicial entendida como declaración de parte. Primero, porque la confesión judicial no es un testimonio. Ahí se equivocó usted, señora presidenta, cuando mencionaba en su discurso que la confesión judicial es un testimonio que hace una persona contra sí misma. No, el Código de Procedimiento Civil en vigencia dice claramente que la confesión judicial es el reconocimiento que hace una persona contra sí misma sobre la verdad de un hecho y la existencia de un derecho. Si ustedes mantienen el esquema del código, el esquema que está planteando el proyecto en segundo debate, tendrían que la declaración de parte está dentro del capítulo correspondiente a la prueba testimonial, ¿sí? Cuya definición está en el artículo 183 del proyecto, que dice lo siguiente: prueba testimonial es la declaración que rinde una de las partes o un tercero, punto seguido, se practica en la audiencia de juicio, ya sea en forma directa o a través de videoconferencia, con excepción de las declaraciones anticipadas, punto seguido. Se lleva a cabo mediante interrogatorio de quien la propone y contrainterrogatorio de la contraparte. Díganme ustedes, ¿quién puede contrainterrogarse a sí mismo en una confesión judicial? Punto 1. Y dejan la definición de declaración de parte en la sección segunda sin mayor detalle, y hablan de declaración de parte es el testimonio acerca de los hechos controvertidos, el derecho discutido o la existencia de un derecho rendido por una de las partes. Señores, por lógica, por definición, por sentido común, el testimonio lo rinde procesalmente un tercero. Yo soy una parte, mi demandado es la otra parte, y debe haber un tercero que sea testigo de los hechos que están controvertidos y que comparezca a juicio para rendir su testimonio y decir cuál de las dos versiones es la que tiene la verdad. Por eso es que la declaración de la parte, sea esta actora o demandada, que está además contenida en la demanda o en la contestación de la demanda, no puede ser objeto de asimilación siquiera al testimonio. Y en tal virtud, los procesalistas ecuatorianos desde hace muchos años resolvieron considerar el reconocimiento que hace una persona contra sí misma como una prueba distinta a la prueba testimonial. Porque además no puede ser prueba y no puede ser un testimonio porque hay una prohibición constitucional, pues.
Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo en asuntos que le puedan acarrear responsabilidad penal. No obstante, si una persona comparece a rendir confesión judicial y no contesta, el efecto es que se le declara confeso. Por eso, señor presidente de la comisión, usted hizo bien cuando presentó el informe para primer debate en mantener el texto de la confesión judicial como está en el Código de Procedimiento Civil. Y ha hecho mal, muy mal, al regresar a la versión original de la declaración de parte, pero además de manera diminuta. Es decir, ni siquiera sabemos, como está en el proyecto, cuál es el efecto de una confesión fallida, de una confesión falsa, de una no confesión. No sabemos qué efecto le quiere dar usted a una confesión mentirosa. No sabemos si se le declara confeso. No sabemos qué efecto tiene el no comparecer a confesar. No sabemos, no está aquí. Usted le deja a la confesión judicial en un artículo de 3 líneas. No se puede hacer eso, no está bien. Otra de las cosas que quiero abordar en mi intervención, señora presidenta, es el tema de las costas judiciales. El artículo 301 del proyecto dice lo siguiente: la persona que litigue de forma abusiva, maliciosa, temeraria o con deslealtad será condenada a pagar al Estado los gastos en que haya incurrido. La o el juzgador deberá calificar esta forma de litigar y determinar su pago. O sea, el juez, según su criterio, es el que me va a decir a mí, que soy un ciudadano que estoy compareciendo ante la función judicial, si estoy litigando según su criterio, buenamente su criterio, sin ninguna pauta, sin ningún parámetro, sin ninguna reglamentación, si es que estoy litigando de manera abusiva, maliciosa, temeraria o con deslealtad. No obstante, el inciso final de este artículo dice: el Estado no será condenado en costas. Entonces, ¿qué quiso decir asambleísta andino? Quiso decir que si yo soy un particular e interpongo un recurso y al juez no le convino mi recurso, no le interesa mi recurso o se dilata el proceso porque las estadísticas van a decir que el proceso se demora más, entonces usted me va a decir que estoy litigando con temeridad, con mala fe, con deslealtad y me va a sancionar en costas. Pero si estoy litigando contra el Estado y ese Estado tramposo ejerce recursos, presenta incidentes, entonces el Estado no está condenando en costas. Usted está violando con esta norma el principio de igualdad entre las partes ante un proceso judicial. Si el Estado no puede ser condenado en costas y tiene franco el camino para interponer todos los recursos, ¿por qué yo, que soy particular, he de tener miedo a interponer un recurso y ver limitado mi derecho a la legítima defensa? Porque si es que interpongo un recurso que a criterio del juez, sin ningún tipo de reglamentación, es de malicia o de mala fe o de deslealtad procesal. Señores, yo les he escuchado a algunos de ustedes que han sido abogados referirse a que los jueces se compran, se venden, se comen las letras de cambio, que se pierden las papeletas en los casilleros. Yo he ejercido largos años la profesión de abogado y a mí no me ha pasado nunca esas cosas, gracias a Dios. Hay formas de litigar y formas de litigar también. Y por eso no apelo a mi experiencia personal, apelo al sentido común. Y el sentido común me dice que si cualquiera de ustedes va a ser demandado por un tema de familia, por un tema de negocios, por un tema administrativo, por un tema tributario, lo menos que pueden garantizarse ustedes mismos es entrar en igualdad de condiciones procesales ante su oponente. Y si el Estado es su oponente natural en términos contenciosos administrativos y en términos tributarios, pero ¿cómo pueden ustedes limitar la posibilidad del ciudadano a ejercer recursos? Combinando e intimidando a los abogados de que está litigando con deslealtad procesal, es decir, un juecito puesto terno como muñequito de torta, grabado en una cámara, le dice al abogado: oiga, es desleal. Le queda un minuto, asambleísta. No sé, señora presidenta, es desleal lo que está haciendo. Pero en esa afirmación puede ir encubierta una simple y sencilla razón, y es que ese juez lo que quiere es limitar el derecho de defensa del ciudadano. Gracias, señora presidenta. Gracias.